Las 10 plagas de Egipto, significado y explicación científica. Las 10 plagas de Egipto son conversión de agua en sangre, plagas de rana, plaga de mosquitos, plaga de tábanos, peste del ganado, úlceras, granizo ígneo, plaga de langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Las plagas de Egipto fueron una serie de infortunios que, según la Biblia, cayeron sobre el reino egipcio tras negarse a liberar a los hebreos. El relato se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo del 7 al 12, en el Antiguo Testamento. Para comprender en detalle, veamos un resumen de las plagas de Egipto, su explicación científica y el significado bíblico de cada una por separado. Primera, conversión del agua en sangre. En la primera entrevista con el faraón, Moisés exigió que se liberara a los hebreos y les dejara partir al desierto para rendirle culto a Dios, tal como éste se lo había ordenado. De no hacerlo, Dios convertiría el agua en sangre, pero el faraón no escuchó. Entonces Aarón levantó su bastón y las aguas de ríos, lagos y recipientes se convirtió en sangre. Viendo que los sacerdotes egipcios podrían imitarlo, el faraón restó importancia al fenómeno. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 7, 14, 25. Explicación científica. Algunos expertos afirman que la transformación del Nilo en sangre fue un fenómeno de contaminación que envenenaba el agua y le daba un aspecto rojizo. Es posible que esta contaminación se haya dado por un exceso de algas rojas que habrían liberado toxinas, comprometiendo la potabilidad del agua. Significado de la conversión del agua en sangre. Desde el punto de vista bíblico, la contaminación de las aguas simboliza la primera demostración del poder de Yahvé frente a los ídolos egipcios y el faraón, que pretendía ser divino. Los nativos creían que los dioses protegían al Nilo. Un castigo por la masacre de los niños hebreos. Antes de las plagas, el faraón ordenó la muerte de los varones hebreos recién nacidos que fueron ahogados en el Nilo o arrojados como alimento de cocodrilos. Un golpe al poder político y económico de Egipto que hirió el orgullo del faraón. El Nilo era el centro económico y la principal vía de comunicación de Egipto. Segunda, plaga de ranas. Moisés y Aarón advirtieron nuevamente al faraón que Dios provocaría una invasión de ranas si no los dejaba marchar. Ante su segunda negativa, Aarón extendió la mano sobre las aguas y las ranas invadieron el territorio. Los sacerdotes egipcios lo imitaron. El faraón pidió a los hermanos alejar la infestación a cambio de permitirles ofrecer sus sacrificios a Yahvé en el desierto. Los hermanos rogaron a Yahvé y éste accedió, pero el faraón no cumplió su palabra. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 7, 25-29, 8, 1-11, ediciones católicas de la Biblia, o en Éxodo 8, 1-15, ediciones cristianas no católicas de la Biblia. Explicación científica. Estudios científicos describen un fenómeno llamado lluvia de ranas. En algunas ocasiones, tras tormentas o fenómenos que alteran las condiciones del hábitat acuático, las ranas salen masivamente y se dispersan en busca de alimento, arrasan con los cultivos y generan otros problemas. Esto pudo ocurrir como consecuencia del enrojecimiento del Nilo. Significado de la plaga de ranas. La plaga de ranas simboliza el quiebre del sistema normativo religioso de los egipcios, y de nuevo un golpe a la economía agrícola del reino. Lo primero se debe a que las ranas eran consideradas sagradas, de modo que no las podían exterminar. Al crecer desproporcionadamente, se vieron obligados a romper sus leyes religiosas. Tercera, plaga de mosquitos, piojos y pulgas. La tercera plaga no fue precedida por una advertencia, sino que Yahvé ordenó su ejecución al ver la actitud del faraón. Aarón golpeó la tierra con su bastón e inmediatamente apareció una nube de mosquitos, pulgas y piojos por todas partes.
Los sacerdotes egipcios trataron de imitar el prodigio por tercera vez, pero no lo lograron. Fue entonces cuando reconocieron el poder de Yahvé. Pero el faraón no quiso escuchar ni a Moisés ni a sus propios sacerdotes. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 8, 12, 15, edición católica de la Biblia, o en el Éxodo 8, 16, 19, ediciones cristianas no católicas de la Biblia. Explicación científica. Los expertos creen que se trató de una infestación de mosquitos, piojos y pulgas a la vez. Estos insectos son atraídos cuando no hay buenas condiciones higiénicas, lo que pudo ser consecuencia de las plagas anteriores. Por ejemplo, la acumulación de peces y otros animales muertos en las orillas de los ríos y lagos y otros residuos. Estas plagas son causantes de enfermedades que pueden ocasionar la muerte de personas y animales. Significado de la plaga de mosquitos, piojos y pulgas. Por un lado, la plaga de mosquitos representa la primera fractura entre el poder político y religioso de Egipto, ya que el faraón se negó a escuchar a sus propios sacerdotes, quienes se habían persuadido del poder de Yahvé. Por otro lado, desacredita a la religión egipcia, primero porque comprometió a la casta sacerdotal, inhabilitada de cumplir sus funciones por encontrarse en estado de impureza. Segundo, porque afectó la abundancia protegida por el ídolo Geb y el control de los animales silvestres, insectos, protegido por la forma infantil de Horus. Cuarta, plaga de tábanos. De vuelta ante el faraón, Moisés y Aarón le advirtieron que Yahvé enviaría una plaga de tábanos. Esta vez habría una diferencia: los hebreos no serían tocados para que reconociera que Dios lo bendecía. Cuando se desató la peste, el faraón accedió a que los hebreos ofrecieran sus sacrificios en el desierto, siempre que no se apartaran demasiado. Yahvé retiró la plaga y salvó a Egipto, pero el faraón rompió su promesa nuevamente. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 8, 16, 28, ediciones católicas de la Biblia, o Éxodo 8, 20, 32, ediciones cristianas no católicas de la Biblia. Explicación científica. Algunos expertos creen que la infestación de tábanos fue una reacción a las variaciones de clima que se produjeron en Egipto. Las moscas y otros insectos semejantes se caracterizan por causar mordidas en animales y personas que pueden provocar grandes enfermedades. De hecho, los tábanos tienen la capacidad de generar tumores. Significado de la plaga de tábanos. La plaga de tábanos puede interpretarse como un símbolo de la corrupción del pecado y recordatorio de la mortalidad humana. También puede ser una afrenta contra las deidades Dua-Ur, encargada de purificar el rostro del faraón. Pero sobre todo, este pasaje es una exposición a la solidaridad de Yahvé con su pueblo de adoradores. Quinta, peste del ganado. Los hermanos Moisés y Aarón volvieron a la presencia del faraón, advirtiéndole que de no liberar a los hebreos, todo el ganado sufriría una peste mortal. Para reconocer en ello la presencia de Yahvé entre los hebreos, el ganado de estos permanecería sano. Todo el ganado de los egipcios sufrió las consecuencias, pero el faraón no cedió. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 9:1-7. Explicación científica. Los científicos sugieren que la enfermedad que diezmó a los animales pudo haber sido peste bovina. Dicha enfermedad es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, transmitida por los insectos como moscas. 5000 años antes, la enfermedad habría llegado a Egipto desde Asia a través de las rutas comerciales. Dadas las condiciones sanitarias desde el inicio de las plagas, pudo haber encontrado un ambiente propicio para propagarse. Significado de las plagas de la peste del ganado. La peste del ganado representa, por un lado, otro golpe a la seguridad económica del reino de Egipto en aquel momento. Por otro lado, señala la caída de Hathor, diosa que se representa con una vaca con un disco solar y que se asocia a la renovación y la fertilidad.
Si te gustó el video, espera la segunda parte con las 5 restantes plagas. Déjanos un like y si no lo has hecho, suscríbete al canal.